Muy buenos días, ¿cómo están en este martes 5 de octubre desde Las Vegas, Nevada, con un día, bueno, personalmente este tipo de días a mí me encantan porque está nublado, hay 77 grados Fahrenheit de temperatura, fresquito, como decimos en Uruguay, una belleza, de verdad, un día muy, muy bonito y hoy es martes 5 de octubre, después de que todos sobrevivimos al caos de las redes sociales en el día de ayer, que desde las 9 de la mañana de Las Vegas, más o menos hasta las 5, no había TikTok, no había Instagram, no había WhatsApp, no había Facebook y me reía sola yo porque a pesar de que hago un programa en parte de las redes sociales y que estamos aquí, yo veía cómo la gente tenía que comunicarse por mensaje, normal, o como quien dice en esos minutos, volvimos a nuestra vida antes de las redes sociales y estuvo divertido porque me llamaban por ahí, me decían, Valeria, te está pasando a vos, no sé qué, y todo, y muchísima gente también en caos, pero de vez en cuando viene bien un recuerdito, ¿no? Y bajar un poco las revoluciones. Y bueno, los invitamos a todos a participar en el programa que tenemos en el día de hoy, martes, con la segunda parte hablando también de las plantas que comenzamos a hablar en este nuevo segmento de Mi Mejor Color, en este caso del CBD también, o bueno, se llama de otra manera, no vaya a ser que tenga historias por eso, pero bueno, voy a darle la entrada al programa. Hoy va a estar en la traducción porque anda también haciendo otras actividades, por eso lo van a ver solamente con un avioncito, a Matías. Hola, buen día, Matías, ¿cómo estás? Buen día a todos, muy bien. Qué bueno, Mati. Bueno, estamos listos para comenzar un nuevo programa de los primeros programas que Mi Mejor Color tiene con el cambio de inglés y español también, ¿verdad? Y para eso le damos las gracias y tenemos la participación de Crystal Ray, que está ahí, que ahora la voy a poner en el stream. Good morning, bienvenida, welcome to Mi Mejor Color, Crystal. Good morning. How are you today? ¿Cómo estás hoy? Great. Perfect. Okay. So Matías, he's ready to do the translation. Okay, Matías está listo para hacer la traducción. Y mi pregunta es, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy, Cristal? So Crystal, what are we going to talk about today? We're going to introduce two new words. Vamos a introducir dos nuevas palabras. Okay. The first word is the endocannabinoid system. El primero es el sistema endocannabinoide. And the second word is entourage effect. El segundo es el efecto sequito. Okay. So, about el primero, ¿verdad? Oh, aquí estoy. Yo pensé que se había quedado todo de nuevo, ya estoy traumada. Efecto, el primero que nombró Matías. Endocannabinoide. Exactamente. ¿Qué sería el endocannabinoide? So what would be the endocannabinoid system? Well, it's newly been discovered in the last 20 years that all mammals have an endocannabinoid system. En los últimos 20 años se ha descubierto que el sistema endocannabinoide está en todos animales. And it's like our lymphatic system. Es como el sistema linfático. It's throughout our whole body, like a network. Está por todo nuestro cuerpo como todo un sistema de conexión. So every cell in our body has an antenna called a receptor. Cada célula de nuestro cuerpo tiene un receptor. And so the endocannabinoid system is a specific antenna on a cell. El sistema endocannabinoide es una específica antena en cada célula de esos receptores. So when we eat certain plants, including cannabis or hemp, but other plants too have it,
it releases CBD into the bloodstream. Cuando comemos ciertas plantas, a eso agarra y recibe CBD y lo pone en el sistema circulatorio de la sangre. So as it's moving through the bloodstream, the little receptor can dock on it. The CBD can dock onto the receptor of the cell. Mientras que el CBD pasa por la sangre, los receptores agarran y capturan esa molécula. So our skin has receptors under the skin too. La piel tiene receptores directamente abajo del primer nivel de piel. So I find it interesting that we have this endocannabinoid system that can receive that molecule from certain plants. Que le parece interesante que este sistema endocannabinoide puede recibir esas moléculas de algunas plantas. I think that some people need more CBD on their receptor sites and other people don't. Que alguna gente genéticamente puede necesitar más CBD moléculas y otras personas menos que otros. So some health conditions they're finding can be treated by putting the CBD into their endocannabinoid system. Para tratar algunas nuevas condiciones médicas, están descubriendo que en poner más CBD o CBD en el sistema endocannabinoide ayuda. The easiest way for me to describe it is to say we need to feed the endocannabinoid system. La manera más fácil que lo encuentro decir es explicar que como el estómago, como sistema humano, también el sistema endocannabinoide necesita consumir. So, for example, some children with epilepsy, when they take the CBD medicine, it's a well-known fact that the children are doing very well and the CBD stops their seizures. So feeding the endocannabinoid system can help stop seizures. Que han descubierto que en pacientes con epilepsia, que ha ayudado a bajar los síntomas que le pasan a la gente que ven de esos tipos de cosas. Ajá, la gente con epilepsia y todo eso. Ujú. So that's an extreme example. Ese es un ejemplo extremo. So for aches and pains, it's more subtle. Para los dolores es más bajo el nivel, pero sí es más común. There's a lot of research about CBD and cancer. Hay muchos encuentros en la conexión entre cáncer y CBD. And I think it's the same. Some people need to feed their endocannabinoid system. Y parece que es lo mismo, que varias personas necesitan alimentar ese sistema endocannabinoide. And by doing that, Y por hacer eso, it helps to it helps to calm symptoms, you know. It helps ease pain or ease inflammation. igual para esos pacientes con cáncer también ayuda a bajar el dolor y bajar la inflamación en su cuerpo. But it's not a cure. It doesn't Pero no- cure things. Pero no es una cura, es un tratamiento. Yeah. It's just supporting the body to find its own natural state of well-being.
Nada más ayuda al cuerpo a entrar a un estado neutral y que no se sienta tan en dolor. So we have hot spots in our body where there's concentration of receptors. Hay ciertas partes de nuestro cuerpo que tienen una alta concentración de esos receptores endocannabinoides. And we have more than one type of receptor. To get kind of scientific, we have a receptor called CB1. Tenemos varios tipos de esos receptores y hay uno que se llama CB1 And we have a receptor called CB2. y el otro tipo de receptor se llama CB2. And we have some other ones called GPR119. Tienen varios otros, incluyendo uno que se llama GPR19. And a GPR55. Hay hasta GPR55 and GPR18. y GPR18. And it goes on like this. More and more are being discovered every week. Y siguen siendo más descubiertos de esos tipos. The plant cannabis has over 600 healing molecules in that one plant. La planta de cannabis tiene sobre 600 moléculas de que ayudan con los síntomas. En cada planta. In each plant? In cannabis. En cannabis, en nada más el cannabis. Oh, okay. So this is why so much science is still needing to happen. Por eso hay mucha ciencia que todavía necesita estudiar los efectos. Yeah. For centuries, we've been studying the benefits of plants as medicine. Por cientos de años se han estudiado mucho los efectos de medicina de planta. So, for example, Por ejemplo, aspirin that we all know la famosa aspirina que todos sabemos was discovered. The healing compound in aspirin is called salicylic acid. el componente que se descubrió que ayuda con el dolor se llama ácido sicílico. Yes. And back in the 1920s, a German chemist named Otto Baer En los 1920 pasó un químico, un química que se llamaba Otto Baer. he isolated the healing molecule that was found in willow bark. Él isoló la molécula que se encontró en la madera de los árboles willow. They noticed that native tribes had been boiling willow bark for headaches. Se dio cuenta que las tribus nativas Las tribus. habían estado cocinando la madera de ese árbol. So he noticed that the natives were using this willow bark, so he started to isolate all the parts to try to discover what molecule was the key molecule. Entonces estudió con estas tribus para ver cuál específica molécula estaban extractando por hacer este proceso de cocinarlas. O sea que se puso a estudiar sobre el mismo árbol de Willow Tree que se puso a ver por qué los indios o qué parte ellos extraían y empezar a dividir esa parte del árbol para ver con cuál, qué se podía sacar para que se mejoraran los dolores y todo eso. Sí, exacto. Ajá. So now we know that aspirin has side effects. Ahora sabemos que la aspirina tiene efectos secundarios.
But Crystal, aspirin is something like I'm allergic to aspirin, so yo soy alérgica a la aspirina y sí sé lo que es, ¿no? Pero aspirina se utilizaba también por mucho tiempo para el tema de mejorar los ataques cardíacos. She has firsthand experience with them because she's allergic to them, but from what she understands, there was a long time where aspirin was used for heart conditions. Yes, it's used for many things because it thins the blood. Sí, es usada para eso porque si baja lo grueso que es la sangre, Ajá, la liviana. la Ajá. liviana. And there's many plants that thin our blood that we should not use if we're going to go have surgery. Y hay varias plantas como la aspirina que no tendríamos que usar porque hacen esa alivianación antes de una cirugía. Okay, Like ginger and garlic, for example. You should not do ginger or garlic if you're going to go have a surgery. Oh. No podés usar ni ginger ni garden si vas a ir a una cirugía. Sí, jengibre o perdón, ¿cómo se llama? What is, you say garden? Garlic. Garlic, okay. Es el ajo. El ajo o sí. O el ginger. El ajo o la jengibre no se pueden consumir porque hacen la misma cosa. Que se aliviane la sangre. Aliviana la sangre y entonces no son buenas ante una cirugía. Okay. Wow, dato importante. So plants and food are so important because they can be our medicine if used properly, or they can be poison if used improperly. Wow. Entonces varias plantas como esas pueden ser ayudantes, pero también pueden ser venenos si se consumen demasiado o incorrectamente. Tengo un tips hablando de plantas y de todo un poco, que es el tema de justamente el jengibre, ¿ok? Remember I spoke with you before, Crystal, about the ginger. Les cuento, yo me encanta el jengibre a mí, en té y todo, y yo lo tomaba como 3-4 veces al día hasta que me empezó a hacer mal y dije, ¿qué ondas? Y lo voy mirando en la website y dice que podés tomar por día, creo que son 25 gramos, muy poquito, porque si no te termina haciendo mal. Entonces, como dice Crystal, las plantas pueden ayudar, pero si se consumen con exageración, también pueden ser negativas. Again, from personal experience, she learned that with ginger, because she was consuming so much, it was also making her blood pressure and her just feeling in general to go down. Yeah. And ginger, all plants, ginger included, can make your body cold or hot. Todas plantas, incluyendo el jengibre, pueden hacer tu cuerpo más frío o más caliente. So plants are very strong medicine. Las plantas son una medicina muy fuerte. You know, so it's tricky. You can go to grocery store, buy as much as you want. Es complicado porque puedes ir a cualquier mercado y comprar las vegetales o las plantas que quieras muchas veces. And you can still make yourself sick. Y todavía te puedes hacer enfermo con esas plantas. So with plants and food, it's little and balance. You need to do a little bit and have balance in your life. Igual que la comida, la consumición de las plantas también tiene que ser con balance. So when we move into talking about medicinal herbs, cuando transicionamos a hablar de las hierbas medicinales, it's really important if you're going to use them that you listen to your body. Es bien importante que si vas a usar, que escuches a tu cuerpo. And the second point is to always try to use whole plant medicine, not isolated extracts. El punto también es probar de usar medicinas de plantas enteras, no nada más moléculas isoladas de esa planta. So back to the willow bark story. When they compounded aspirin out of one molecule. Volviendo a la historia del árbol willow, cuando extractaron esa molécula, fue isolada esa molécula.
they took the safety that the plant naturally has. Willow bark has other molecules that keep the plant safe. Por hacer eso, removieron la natural sistema de De la planta. mitigar, Ah, de mitigar el efecto por nada más extractar una molécula en vez de tomar todas las moléculas de la madera. ok. And now, like, for example, with aspirin, you have to buffer the aspirin because all the natural buffers are gone. Ahora, como se le sacó directamente la aspirina, la molécula aspirina, ahora en los laboratorios se tiene que artificialmente limitar el poder de esa aspirina, de esa molécula. So with CBD, we have to be super careful Entonces con la CBD se tiene que tener mucho cuidado because there's so many molecules working together we still don't understand. porque en la planta hay varias moléculas que todos trabajan en conjunto que todavía no entendemos sus propósitos o sus conexiones. So cheap CBD products are made with one molecule. They're an isolate of CBD. Not good. Entonces, igual con muchos de los productos de CBD que son bien baratos, son hechos con ese isolado que no incluyen ninguna de las otras moléculas que naturalmente controlan el efecto. So I suggest looking for CBD that says full spectrum or broad spectrum, not isolate. Entonces, sugiero que busquen por productos de CBD que son Spectrum total o Spectrum general. Full spectrum has many other molecules. El Spectrum total tienen varias otras moléculas de la planta. So it can touch more receptor sites of our endocannabinoid system. Entonces puede llegarle a más sitios de receptores en nuestro sistema endocannabinoide. And so the broader the reach, the more molecules that touch the receptor sites, the more effective your experience. Lo más moléculas que pueden llegar a diferentes receptores en el sistema, lo más efectivo va a ser el efecto en ese sistema. This is why I actually like topicals or creams for the skin. Ajá. Because it's right direct. Por eso recomiende tratamientos de CBD que son topicales o son puestas por la piel, porque es absorción directa. You're putting it right where you need it, and the receptors in the skin can take it in, attach to it, and bring it into the bloodstream. La estás poniendo justo encima de donde están esos receptores que nada más le bajan un nivel y se lo consumen directamente. Now, if we take it through our mouth orally, si lo tomamos por la boca, it has to go through the digestion tract. Tiene que pasar por el sistema digestivo primero. And then through all of the endocannabinoid system, so it's less direct. Y después recién llega todo el sistema endocannabinoide por la sangre, entonces menos directo. I think the skin is the safest way to feed the endocannabinoid system. Ella piensa que el sistema o la piel es la ruta más fácil y más efectiva para alimentar al sistema endocannabinoide. So let's talk about the second word, the entourage effect. Entonces, hablando del segundo efecto, séquito. So entourage is speaking to all the molecules working together. Entonces, ese efecto habla de todas las moléculas trabajando en conjunto. This is where it's a little tricky. Esto es donde se pone un poco complicado. Because we need a little bit of THC.
porque se necesita una porción bien chica de THC. And this is where it makes it difficult because THC is psychoactive, kind of make us have a changed feeling. Esto es donde es difícil porque también el THC tiene un efecto psicológico y psicoactivo. Psicoactivo. Activo. Ajá. Sí. So when we take it through the skin, you don't feel the THC. Hmm. Entonces, por pasarla por la piel, no estás recibiendo nada en el cerebro de esa THC. And if you take it through your mouth, you feel high. Pero si la consumís por la boca, sí te llega el efecto al cerebro. Okay, we have a question. Sorry, Crystal. Es Héctor Jiménez desde Las Vegas que justamente está preguntando eso. Dice, ¿esa es la diferencia entonces en el terror del CBD a estar usando droga? So a viewer asks, is that the terror a lot of people have or the scare they have of taking anything with CBD that they associate it with that? Yes, exactly. Yes. Sí, exactamente. Ok. Héctor, muchas gracias por la pregunta. This is why it's so tricky. Por eso es tan complicado. Wow. Ok. Ese es sería como el punto importante, ¿no? Para la gente que de repente un producto que, como decíamos el otro día, es para el dolor, una crema para el dolor que contiene simplemente lo que es la planta, las moléculas de la planta, no quiere decir que sea la otra parte. So just because one product is taken in doesn't mean, or the CBD product is taken in doesn't mean it's always the THC or the other products that people are often familiar with. Correct. Okay. So when people can see if the product have THC, ¿dónde la persona puede saber si el producto tiene THC? So how can people see if a product has THC? Great question. Never ever buy a product without lab testing. We talked about this last time. Yes. Ajá. Everything has to have lab testing. Otherwise, you don't know what's in it. Unsafe. Nunca compren productos que no tienen certificado, que han sido testeados en los laboratorios, porque no sabes qué tal seguro sea ese producto. Ajá. Lab testing, I'm a big advocate of lab testing. Es una gran advocada para lo que sea testeado en los laboratorios. Yeah. Otherwise, you don't know what you're buying. Si no, no sabes lo que estás comprando en realidad. I have a question, sorry. María Rivas dice, ¿dónde debemos checar que sea aceptable el contenido de CBD en un producto? Where can you check for acceptable levels of CBD in a product? Yes. Every legit product has the milligrams right on the package. Todos productos legítimos van a tener cuántos miligramos de CBD tiene un producto. And if it doesn't, don't buy it. Si no tiene nada hablando de eso, no lo compres. Ok. María, gracias también por tu pregunta. There's a COA, Certificate of Analysis, that should be a part of every product you buy. Cada producto de CBD tendría que tener una COA, que es un certificado de análisis. So, for example, on my products, I have a little QR reader code, you know, the little QR code. Mm-hmm. And if you put your phone on the QR code, it goes right to the lab test. Por ejemplo, en mi producto tenemos un código QR que se escanea y va directamente a mostrar los resultados al laboratorio. Oh, wow. And some people have them on their websites. You go to the website and it'll be on their website. Muchos de los productos también puedes ir a la website y directamente muestran el certificado y los resultados del laboratorio en el sitio web de ellos. But don't spend your money on a product with no lab testing.
Pero no se arriesguen a poner plata en un producto que no muestra ningún certificado o ningún análisis de laboratorio. Porque los efectos secundarios que pueden tener no se saben hasta que la persona no lo prueba, obviamente. Is it because the secondary effects would not be known by not knowing what molecules are fully in it? Correct. Correcto. Ya. Teníamos, pero espero que para el próximo programa puedan estar, justamente el testimonio de dos personas amigas que me contaban el día que fuimos a la Convention Center, a la exposición, me contaban de así como lo tomaron que como para dormir, porque la nuera lo tomaba, una pastillita para dormir, y dijo, ok, mi nuera lo toma, no pasa nada, y a ella le hizo muy mal. We can talk about it next episode with the guests that were supposed to come on, but one of them had an experience with taking it and feeling really bad after. Ya, así que cuidado. And then we can also talk about some methods to make that stop. I have some suggestions of how to deal with that if that happens to you. Sí, y en el próximo entonces hablaríamos de cómo puedes parar esos efectos o mitigar esos efectos si termina pasando a cualquier persona. Yeah. One thing to keep in mind, no one has ever OD'd or overdosed on cannabis. It's impossible. You cannot die from cannabis. Una cosa de considerar es que nadie en el mundo, en la historia, ha sido una sobredosis en el cannabis, entonces en el CBD, nunca ha pasado. And remember, we're talking about cannabis, right? We don't talking about THC, ¿ok? O sea, esa es la diferencia que tenemos que entender. Estamos hablando específicamente de CBD, not THC, no el THC. Right, but they can be in the same plant. That's why we have to be careful. Pero pueden estar encontradas en la misma planta, entonces por eso tenemos que tener cuidado. Ok. Muy importante, muy importante. Y quiero aclararles a todos los que estén viendo y los que vean el programa, porque alguien aquí, María Hernández, me está preguntando cómo, y está bien, porque siempre es lindo poder saber lo que piensan. ¿Cuál es la misión del programa? La misión del programa es un programa informativo, ¿ok? Porque digo, es algo que hoy por hoy se vende en todos lados, los que tenemos niños, jovencitos y todo, tenemos, pienso yo, que saber más y enterarnos más, y es un programa informativo. Hoy estamos hablando de cannabis, o en algún otro programa vamos a poder estar hablando de otras plantas, porque Cristal sabe muchísimo de plantas también. O sea que es un programa informativo, nadie está ni a favor de una cosa ni en contra de otra, tómenlo como un programa informativo. She was just saying this is an informative program, and just like we're talking with you now, just trying to present the pros and cons and take the factual side of things, and not taking sides, but taking the factual approach. Exactly. It's really important. There's so much misinformation. Yeah. Es bien importante porque hay tanta información incorrecta. So to me, it's important to give the facts so people can make a better decision. Es más importante dar los puntos científicos para que la gente entienda lo que es. Exacto. Yeah. Yeah. Yeah, perfect. We have 6 minutes. Wow, Okay. va rápido el tiempo. Okay. But, eso es importante en hablar la próxima vez de estos puntos también. Sorry por interrumpir, Cristal. ¿Qué más tenemos que saber hoy? So what else do we need to know today? Well, let's see. We talked about the fact that we have an endocannabinoid system. Hablamos del sistema endocannabinoide. And that there's an entourage effect for effectiveness. Y que hay un efecto séquito para esa efectividad del CBD. Secundario. No, se llama efecto séquito. Es algo más diferente. Efecto séquito. Sí, sequito o séquito, uno de los dos. Ok. Se puede buscar. Ok. And
When we use isolated molecules, no entourage effect. Cuando se usa, sorry, can you repeat that? Yeah. So, when we use just isolate of CBD, there's no entourage effect. Cuando se usa nada más el isolado de CBD, no hay ese efecto. So then they're like, it doesn't work. Entonces la gente piensa que no sirve. So broad spectrum, or even better, full spectrum, gives entourage effect, works better in the body. People go, oh, that worked. I like that. Entourage effect. Entonces ese efecto sí pasa cuando consumís CBD de espectrum general o mejor espectrum total. Y entonces la gente consumiendo y recibiendo ese efecto séquito, lo sienten que algo sí pasó positivo. So know what's in your medicine. Entonces lo importante es saber lo que está en tu medicina. Ajá. Ya, importante leer. To read. Yes. Ya, checar qué hay ahí. Look for that QR code reader for the lab results. Siempre buscar ese código para poder escanear los resultados del laboratorio. Yeah. And Crystal, I have a question, Zulema Ruiz, okay? Tengo una pregunta de Zulema Ruiz. She asked, when you start with this, when you create that, ¿cuándo lo empezaste? Oh, gosh. Late 90s? Wow. En los 90s. So, I started studying plant medicine. Empecé a estudiar medicina de plantas. And I see how effective cannabis can be for some. Y empecé a ver qué efectivo el cannabis era para algunos. So I not follow the law very well, and I just work with the plant. Entonces a ese tiempo no me gustaba mucho las leyes que tenía, entonces empecé a estudiar la planta más. So I teach myself and work with cannabis way before the law said we could. Entonces ella ha tenido experiencia con el cannabis muchos años antes que las leyes dejaron que podíamos. Oh, se dijo. But I help many people get well. Many people, so I just stick with it because it works. Ayudó a varias personas, entonces mantenió en ese estudio porque vio la ayuda y cómo sirve en realidad. But I've also seen it not work. Pero también ha visto que tampoco ha sido muy bueno para algunos. And that's what's tricky about plant medicine, is finding the right plant for the right person. Entonces ese es todo lo que es complicado, es encontrar para quién sirve y para quién no. Claro, la planta correcta con la correcta persona, que funcione. Yeah. So it can be tricky. It gets tricky. Wow, me imagino. Es como el tema de la vacuna, ¿no? O sea, en algunos da un resultado, en otros otro. Yeah, but it always comes back to listening to ourselves. Siempre vuelve al efecto o a la importancia de escuchar nuestro cuerpo. Escuchar nuestro cuerpo. Perfecto. Sí, eso es bien importante. Y Pedro Robles está preguntando qué tipo de productos tienen ellos. So if you were asked, what kind of products does your company have? I really believe in the topicals. I feel like they're the safest for the largest amount of people. So I like the topicals. I use the skin to feed the endocannabinoid system. So I just like the skin.
Ella nada más trata con los productos topicales, entonces que se pueden aplicar directamente a la piel, porque es lo que más cree que es efectivo. When we start doing oral medicine, taking it by our mouth, it gets trickier and it could harm some people, and I don't like to cause harm. So I use skin topicals more than I do the mouth ones. But for some people, I do recommend the mouth ones, but I have to work with them. It's not off the shelf. Entonces, por sus productos personales, ella hace los topicales, pero porque entiende que puede causar daños a la gente si lo toman de la manera oral, por la boca, pero sí hay casos que ella trabaja, pero más privado, en directo, directamente consultando con personas que podrían necesitar consumición por la boca. Pero fuera de eso, los productos directamente fuera de donde viene la producción son topicales. Topical. Crystal, I'm sorry por interrumpirte, pero tengo preguntas también. I have more questions, okay? Carlonchin from Uruguay, he say, si conoce el calanchoe. Do you know about calanchoe? Do you hear about calanchoe? No? Okay, he asked. I don't know the word. Oh, ¿cuál será la traducción en inglés? ¿Será lo mismo, Mati? I have no idea. No, sí, yo tampoco. You know what? For this question, I want to say to Carlonchin, he need to wait until the next episode. O sea, le estoy diciendo a Carlonchin, que sé que entiende que estoy diciendo, que vamos a dejar estas preguntas sobre estas plantas para el próximo episodio. Y sí dice que es el mismo. The word in English is calanchoe, but we can talking about on the next show, on the next episode. Yeah. I know the Latin word. That name has a big family of plants. Big family. So I just need to see a picture and I'll know. Okay. But for the next time, we can talk about it. And I hope because it's too many plants, right? So son muchísimas plantas, así que en la próxima yo todo lo que está escribiendo Carlonchin, ya le vamos a dar de dato a ella para también poder hablar, porque tenemos el lechero africano, el aloe vera arborea, y sí, so es calanchoe, lechero africano, en aloe vera arborea. ¿El cuál? 3 different plants for next time is calanchoe. It is lechero africano. I don't know what is the translation in English for lechero africano. And aloe vera arborea. Aloe vera, yeah. I use aloe vera all the time. Okay. Good plant. I just have that guy, maybe you text me or email me those names and then I'll know and I can talk about them. Sure. Si le mandan por email, ella lo puede ahí buscar y hablarlo en el próximo episodio. Yeah, and it's really interesting. Believe me, I know I spoke sometime before about calanchoe, and I know it's really, really good plant. Yeah. So, okay, he say he wanna send us the name of the botánico del lechero. So he wanna send the name from one, okay? So el Carlonchin va a mandarnos en inglés. Recuerden que este es el primer programa, que hacemos en Mi Mejor Color, que es en inglés y en español, entonces es todo nuevo también para nosotros. So it's okay. So I just want to say to everybody, if remember, this is the first show we have in English and Spanish. Sometimes it's complicated, but it's okay. We're working in that, okay? We learn together. We learn together, exactamente. Estamos aprendiendo juntos porque recuerden que cuando es escuchar muchas veces nos ayuda mucho. ¿Qué es lo primero que le dicen a los papás que no saben inglés? Miren movies con sus niños o dibujitos o whatever que hablen inglés.
Entonces aprendemos nosotros también y a su vez Cristal, a quien le doy muchas gracias, aprende con nosotros español. So it's Thank good. you so much. Thank you. So Crystal, for the next show, we want to talk in this show, but next show, we want to see what is that? What is the picture you decide to use in your logo? Because it's one super sweet history, ¿ok? Este es el muñequito que se usó, que ella usa para el logo, sumamente interesante. Digo muñequito porque me sale así, pero es un animalito. Y lo dijimos que lo íbamos a saber hoy, pero ya se nos pasó el tiempo. El próximo episodio, que va a ser el lunes que viene a las 9:30 de la mañana, vamos a mostrar quién es él. So, Matías. So we're going to talk about that this episode, but because we ran out of time, we'll just start off with that on the next episode, explaining what the little creature is and the history behind how that came to be. Okay. And I want to show, I have in here, these two different, just for show, okay? I know you have a big surprises for us, maybe 2 weeks. 2 weeks. Ok, en 2 semanas tiene varias sorpresas también. Estos son los 2 productos con los que yo en el día del Convention Center conocí a Crystal. Me pareció muy interesante la manera tan importante, segura y seria con la que ella habla del tema de CBD. Y en especial, por ejemplo, uno que es que está acá, es una crema para pain relief, que si te lastimas la rodilla, si juegan al fútbol, si lo que hagan de deportes realmente es bueno, porque lo comprobé y estamos en buenas manos, porque no significa que estamos consumiendo nada y sacamos ese mito. Y tenemos la otra que es First Aid Cream, que es esta que está acá, que es para las quemaduras y todas esas cosas, que a medida de los programas vamos a ir hablando más sobre ellas. Les voy a poner aquí lo que es los datos de Crystal Ray, que está ahí certificada Herbalife, es ella, y ahí tienen todos los datos, su número de teléfono, todo lo que necesitan si quieren ir a la página que tienen también por más preguntas. Ahí estamos pasando ya todos los datos de Crystal. Si querés traducirle un poquito, Mati. So she's just talking about how she met you at the convention, and those were some of the products, not limited to what will be talked about in 2 weeks, but just showing what she thought was effective, and now showing everyone how they can get into contact with you. Great, thank you. Yes, and just I want to say to everybody, because acá está muy fácil para que por una cosa armen otra historia. Yo personalmente no soy consumidora de ninguna droga, gracias a Dios no fumo nada, ¿ok? Pero lo que se me hizo bien importante de esto es que sí se ha sabido que el CBD, como lo está explicando muy bien Crystal, tiene también su ayuda en el cuerpo, y es también para eso para informar que hacemos el programa. She herself hasn't been really a consumer of these things before, but what she did really like is your conciseness and straightforwardness about the pros and cons and how things have been, or how things are with these CBD products. Yeah, I have a big pain in my ¿cómo se dice? Rodilla, en mi rodilla, y si como nos dieron muestras gratis ese día, agarré y dije que voy a ponerme un poquito en la rodilla, me cambió todo. She's just recalling the pain relief it gave her for her knees. Yeah. That's awesome. So, perfecto, así que es bueno compartir y saber más sobre muchas plantas, pero empezamos específicamente hablando de esta que hace 2 episodios que estamos hablando. So, thank you so much, Crystal, because me quedé ahí esperando al Mati. Él no sabe ya a veces cuando habla. Muchísimas gracias, Crystal, por estar otra vez con nosotros. Los invitamos a todos los que quieran seguir sabiendo más de plantas y en este caso también del tema CBD en el próximo programa el lunes 9:30 de la mañana. I want to say thank you so much, Crystal. I invite to everybody to show in live with us for Facebook and YouTube.
next Monday at 9:30 a.m. See you then. See you. Gracias, Matías. Muchísimas gracias también por tu apoyo y estar siempre ahí. Gracias a todos. Thank you so much, Crystal. Thank you. Crystal. You Bye. have a good day. Bye. Thank you. Bye-bye.